Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Leonel Cruz y antes de comenzar, hermano, yo quisiera que tuviéramos una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, en esta hora necesitamos de tu presencia, Padre. Necesitamos que tú, Señor, tomes control de este estudio y que tomes control de todos los oyentes, que pueda aprender algo de lo que tú nos hablas en tu palabra. Todo esto le pedimos, Señor, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lección de hoy: no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor Jesús, hermanos, yo aquí me quedo admirado, y Él dice, no se avergüenza, no me avergüenzo de ser tu hermano. Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aquí el Señor Jesús, hermanos, está haciendo una relación inmerecida para nosotros. Algo que nosotros no merecemos al nosotros considerarnos hermanos de Jesús, hermanos del Rey de Reyes, el hermano del Señor que vino y que estaba en el cielo gozando de todos esos privilegios al venir y humillarse a este mundo solamente por ti y solamente por mí. Eso a mí me llama mucho la atención, porque cuando vemos la relación de Moisés, que imagínense lo que a Moisés se lo llamaron, hijo de la hija del faraón. Era una figura poderosa en el imperio más poderoso de la época. Recibió la más elevada formación civil y militar y llegó a ser un personaje notable. Esteban dice que Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Eso era un personaje de aquí a esta tierra, Moisés. Elena de White dice que él era el favorito del ejército egipcio y que el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Yo me imagino, hermanos, en el caso de Moisés, él ¿cómo se sentiría al él ser llamado y él saber lo que era? Pero sin embargo, hermanos, Moisés renunció a todos los privilegios que él tenía. ¿Para qué? Para venir y rescatar un pueblo que el Señor lo había mandado. Ese pueblo que estaba esclavo, ese pueblo que sufría porque lo tenían de esclavo y trabajaban y les daban palos y los golpeaban. Sin embargo, Dios decide salvarlos a través de Moisés. Ahora, ¿qué nos pide Dios, hermanos, a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos pide siendo esclavos, hermanos? Siendo esclavos del pecado. ¿Qué nosotros podemos hacer, hermanos? Dice que nosotros, como somos esclavos del pecado, nosotros no tenemos ningún mérito. Nosotros automáticamente vamos y caemos en el pecado. Ahora, ¿qué es lo que puedo presentarle al Señor a través de mi vida, de mi vida, como un esclavo en el pecado? No tengo que presentarle nada, hermano, solamente mi pecado. Solamente mi pecado para que el Señor pueda transformarme y hacerme a la imagen de Dios.
Es que Dios quiere que reconozcamos a Jesús como nuestro Dios y nuestro hermano, como redentor. Jesús ha pagado nuestra deuda. Jesús vino y bajó del cielo para darnos esa victoria a nosotros, hermanos. Ahora Jesús, imagínense la comparación de Moisés con Jesús. Moisés era aquí en la tierra para rescatar un pueblo y después pasa ese periodo y ahora viene nuestro Señor Jesucristo, estando acostumbrado a tener todos los privilegios en el cielo, viene a este mundo de pecado y viene a ser humillado, golpeado, ultrajado y todavía, se hace como uno de nosotros, como hermanos como hermanos de Jesús. Nos ha mostrado la manera en que debemos vivir para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que hace Jesús, hermanos? Él quiere que nosotros seamos a la imagen de Dios. Muchas de las veces, hermanos, nosotros, y voy a hablar un poquito de gente como líderes. El líder lo que tiene que hacer, así como dijo, reproducirnos, pertenecer a esa familia de Cristo, ser hermano de Cristo, ser hermano del que te ve, porque nosotros somos la imagen de Cristo. Dice que nosotros tenemos que reflejar esa imagen que Dios nos da. Y nosotros la adoptamos, esa imagen, y empezamos a parecernos a Jesús, así como a Pedro, hermanos, como a Pedro, cuando él estaba viviendo con Jesús, vivía con él, hablaba con él. Cuando él lo encontraron, dijeron, este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque habla como él. Y nosotros tenemos que hablar como Jesús, reproducirnos esa imagen de Jesús en nuestra vida, para que nosotros podamos transmitir lo que el Padre le dio al Hijo, que es Jesús, y el Hijo, que es Jesús, nos lo da a nosotros para que nosotros lo pasemos a la demás gente, y entonces se cumple el propósito del Evangelio, el propósito de salvar a la humanidad. Es tener esa relación de amistad, ser esa familia que Dios quiere que empecemos a vivir aquí en este mundo. Esa familia como hermanos, que no tengamos diferencias entre nosotros, que nosotros le demos la mano al que está caído, que oremos por la persona que está sufriendo, que ayudemos a la persona. En eso se refleja el amor de Jesús, hermano, la imagen. Pero eso es lo que Él quiere en mí para que yo pueda pasarlo a lo demás. Ahora piensa por un momento, hermanos, en la decisión que Jesús tuvo que tomar para adoptarnos como hermanos. Piensa en esa decisión, hermano. Esa decisión que Él tuvo que tomar, que no era necesario que Él la tomara. No era necesario, ¿por qué? Porque Él era Dios. Ahora, ¿qué tenía que hacer? Venir a este mundo y que lo golpearan y que llegara a ser un ser humano como nosotros. Él no tenía esa necesidad, hermanos. Pero piensa en y quédate con ese pensamiento, hermanos. Piensa lo que Jesús hizo por ti y lo que Jesús hizo por mí. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecidos, Señor, estamos en este momento. Te pedimos, Señor, que este estudio pueda llegar a muchos lugares y que pueda hacer un impacto para nuestra familia, para nuestros hermanos que nos oyen. Pues te lo pedimos no por mérito alguno, Señor, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.